¿Qué tal? Buenas tardes. Comienza la desescalada educativa en algunos centros de Canarias. Tras meses de enseñanza online, los estudiantes que terminan etapa pueden acercarse a los colegios e institutos que abran para reforzar sus conocimientos. Pues uno de los primeros centros en reanudar las clases presenciales es el Instituto de Enseñanza Secundaria Alonso Quesada, en Las Palmas de Gran Canaria. Silvia Luz, ¿cómo está siendo esa vuelta a las aulas? Sí, pues han vuelto con importantes medidas de seguridad. Aquí las normas de higiene son de obligado cumplimiento tanto para profesores como para alumnos. Han vuelto los estudiantes de segundo de bachillerato que necesitaban refuerzo para preparar la EBAU. Los de segundo bachillerato lo necesitamos más que nunca para poder preguntarle las dudas a los profesores y ir preparados a la EBAU. Necesitábamos ese apoyo y esas correcciones que nos faltaban para hacer el examen lo mejor posible. El presidente de Canarias, el Víctor Torres, ha visitado el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para conocer la situación del centro tras la crisis provocada, Isaac Tacoronte, por el coronavirus. La visita del presidente de Canarias y del consejero de Sanidad escenifica el reconocimiento del Ejecutivo a la labor que ha realizado todo el personal sanitario del archipiélago durante esta crisis, a su trabajo de forma incansable. Se ha elegido este centro por ser el que más pruebas PCR ha realizado de todo el archipiélago, además de atender al mayor número de casos positivos de las islas. Con que en estos días vamos a tener ningún paciente en cama de unidades de cuidados intensivos en ningún hospital de Canarias. Pero diciendo eso también lo hemos compartido, no podemos bajar la guardia, estamos dando pasos en la desescalada. Tras esa visita, el presidente de Canarias ha participado en la reunión semanal del Consejo de Gobierno y en ella se ha hecho un seguimiento de los últimos datos del coronavirus y también se ha hablado sobre la posibilidad de que a partir del lunes podamos volver a viajar entre islas. Y la ministra de Turismo ha dicho en un encuentro con medios internacionales que se hará seguimiento a los turistas, Silvia Mascareño, que inauguren los corredores turísticos seguros. Sí, los primeros turistas llegarán a través de corredores seguros a destinos seguros como Canarias y lo harán tras superar un protocolo que ya diseñan los ministerios de Asuntos Exteriores, de Transportes y de Turismo. Y en ese protocolo se incluye hacerles un seguimiento para evitar riesgos. Para el Gobierno es una de las medidas que reclama que se hagan test en origen antes de coger un avión y las perspectivas son positivas. Canarias es uno de los 3 destinos a nivel mundial donde más reservas en hoteles y apartamentos se han hecho, según una plataforma dedicada al negocio turístico. También las compañías empiezan su venta de billetes, anunciando ofertas. Bueno, y cuando esos turistas lleguen a los hoteles, todo debe estar preparado y hay establecimientos que trabajan para recibirlos. Por ejemplo, abriendo diariamente todos los grifos para prevenir bacterias como la legionela. Luego se lo contamos. La sequía preocupa. Embalses como este, de la laguna de Barlovento en La Palma, es de los más afectados por la falta de agua. Ya son muchos los municipios que han comenzado a tomar medidas como restricciones en el consumo nocturno. El Cabildo de Tenerife intensifica los controles en los espacios naturales. El motivo, los incumplimientos, como el del pasado fin de semana en el Teide, donde se produjeron aglomeraciones. Incluso se llegó a romper esos precintos de seguridad colocados en los aparcamientos. Se recuerda que las áreas recreativas de la isla, centros de visitantes y zonas de acampada permanecen cerradas. Reunión semanal del Consejo de Gobierno en la que el coronavirus sigue siendo uno de los temas principales. Marta Rodríguez, ¿qué asuntos se han tratado? Pues el Gobierno debate hoy sobre la posibilidad de que a partir del lunes, con el previsible pase de todo el archipiélago a la fase 3, se puedan reanudar los viajes entre islas sin necesidad de justificar el motivo. Es una cuestión que en todo caso el Ejecutivo canario va a solicitar al Estado, pero también hoy en esa reunión del Consejo de Gobierno está previsto que se apruebe la exoneración del pago del alquiler del mes de junio a las familias que tengan una vivienda de protección oficial, igual que se hiciera en los meses de abril y también de mayo. Con esta medida se pretende aliviar a unos 17.000 hogares de toda Canarias.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, descarta recortes en el sistema educativo y avanza que este verano trabajarán para que en septiembre pueda volver el mayor número de alumnos a las clases presenciales. Se le ha explicado que su departamento estudia segregar espacios por edades en los centros educativos para perimetrar posibles rebrotes de coronavirus en las escuelas. La ministra de Educación ha anunciado que la próxima semana se reunirá de nuevo con las comunidades autónomas para preparar las medidas sanitarias de la vuelta al colegio. Señora ministra, pese al esfuerzo que está realizando el alumnado, el profesorado y las familias, existe una realidad incuestionable. Muchas familias no tienen los dispositivos necesarios, ni lo que es más importante, las habilidades y el nivel cultural para acompañar a los niños y niñas en un aprendizaje mucho más autónomo. Así es imposible garantizar la igualdad de oportunidades. Nosotros en mi tierra, en Canarias, sabemos lo difícil que es vivir aislados. Seguimos la evolución de la pandemia y porque seguimos la evolución de la pandemia, el curso 2021 será tratado con esmero, con un objetivo, efectivamente, que los niños sean tratados presencialmente, la mayor presencialidad posible, la mayor presencialidad posible. Y trabajamos viernes, sábados y domingo. Este miércoles varios centros educativos de las islas han ido reanudando las clases de forma presencial y uno de ellos es el Instituto Alonso Quesada en Las Palmas de Gran Canaria. En ese lugar se encuentra nuestra compañera Silvia Luz. Silvia, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese regreso a clase? Sí, buenas tardes. Pues en este centro, nada más llegar, se les advierte en los pasillos de las normas a cumplir. Una vez dentro de las aulas, no se pueden sentar cerca y tampoco compartir material. Por ejemplo, aquí en el Alonso Quesada, durante la jornada de hoy, han acudido solo 6 alumnos de los 10 que están establecidos lo hagan por aula. Los que han acudido lo hacían con cita previa o bien requeridos por sus profesores. En la jornada de ayer, en la provincia de Las Palmas, 135 estudiantes acudían a clase y en la de Santa Cruz de Tenerife 153, una cifra que se espera aumente cuando se incorporen los estudiantes de cuarto de la ESO. Vuelven a las aulas con el obligado cumplimiento de unas normas que pasarán a formar parte de su día a día. Medidas de tipo señales, circular por la derecha, distancia social, usar mascarilla todo el tiempo que se esté aquí en el centro y utilización del gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida del centro. Son estudiantes de segundo de bachillerato, reciben un refuerzo de cara a la EBAU que se celebrará del 1 al 4 de julio. Los de segundo bachillerato lo necesitamos más que nunca para poder preguntarle las dudas a los profesores y ir preparados a la EBAU. Necesitamos ese apoyo y esas correcciones que nos faltaban para hacer el examen lo mejor posible. Sobre todo para la EBAU te quedan dudas y ya es en menos de un mes y hay que resolverla. Para la mayoría no ha sido fácil seguir con sus estudios a distancia. Al estar encerrados y estudiar tú solo, estás un montón de horas más de lo que te pegas en el instituto. He estado solos aprendiendo cómo se hacen las cosas, buscando la forma, cómo se hace cada cosa. El IES Alonso Quesada de Las Palmas de Gran Canaria ha estipulado 2 turnos de mañana y 2 de tarde para los estudiantes que soliciten refuerzo o para los que el claustro considere que es necesario. Las escuelas infantiles públicas, que dependen del Gobierno de Canarias, volverán a abrir a partir del próximo lunes, tras aprobar el protocolo sanitario. La reapertura será escalonada. Las primeras escuelas en volver a la actividad serán las ubicadas en zonas con menos incidencia de COVID-19 y tendrán prioridad las familias más vulnerables y las que tengan mayores problemas de conciliación. Durante la primera fase se pondrán en marcha 2 centros en Gran Canaria y 4 en Tenerife. El presidente de Canarias y el consejero de Sanidad han visitado el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria como reconocimiento del Ejecutivo, Isaac Tacoronte, al trabajo de los sanitarios en las islas. Sí, en la visita además del presidente de Canarias ha contado también con el consejero de Sanidad, el director del Servicio Canal de Salud, además de todo el equipo directivo del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Se trata de un reconocimiento que hace el Gobierno de Canarias con esta visita a todo el personal sanitario que ha trabajado incansablemente durante esta crisis. Se ha elegido precisamente en la capital tinerfeña por ser el lugar donde se han realizado más pruebas PCR del archipiélago y también porque ha atendido al mayor número de casos positivos de todas las islas. El presidente Torres ha asegurado la
la importancia que tiene la llegada del superrobot que permitirá realizar 6.000 pruebas diarias de PCR aquí en este centro hospitalario. Además, también ha dicho que la evolución de los centros hospitalarios es un fiel reflejo de la evolución del COVID, ya que actualmente aquí en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se encuentran en la UCI actualmente solo 2 personas hospitalizadas con positivo por COVID. La visita ha incluido el recorrido por aquellas áreas más sensibles durante la crisis sanitaria, como el laboratorio de microbiología o la unidad de cuidados intensivos. Desde la gerencia se ha querido poner en valor el esfuerzo de los trabajadores. El gran trabajo de todos y cada uno de los profesionales que forman parte del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y que se han dejado la piel en combatir esta pandemia. El superrobot que llegaba a este centro y que permitirá realizar 6.000 pruebas diarias de PCR es el ejemplo puesto por el Ejecutivo canario como avance obtenido en la lucha contra el COVID. En el plan de recuperación que prepara la Consejería de Sanidad se incluirá que aquellas personas que tengan intención de viajar puedan realizarse esta prueba. Porque si nosotros queremos generalizar, ayer hemos dado un paso con Madeira, la idea de que se vuele y se mueva la población previa realización de un PCR, o una PCR, una prueba, tendremos que facilitar el que la gente que va a viajar se haga un PCR. El presidente de Canarias adelantó que se van a reforzar los 8 aeropuertos canarios, ya que aseguran Origen habrá que contar con los test negativos. Que creemos que la solución esté en Origen, aunque vamos a reforzar nuestros aeropuertos, nuestros 8 aeropuertos. Sería clave que cualquier persona que suba un avión, que venga a Canarias, o cualquier canario que quiera salir de Canarias e ir a pasar vacaciones a cualquier lugar que decida, tenga un test negativo. A falta de confirmación oficial, el presidente de Canarias cree que el próximo lunes toda Canarias estará ya en fase 3. Y hoy el Ministerio de Sanidad dará a conocer los datos de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia. En la primera fase, los resultados arrojaron que solo el 5% de la población había pasado, Silvia Mascareño, por el COVID-19. Sí, en apenas 2 horas sabremos los resultados de esa segunda oleada. Como decías, en la primera reflejaba que solo el 5% de la población tenía inmunidad, eso sí, con diferencias por comunidades autónomas. Aquí en la Comunidad de Madrid se elevaba al 10%, mientras en las islas oscilaba entre el 1,4 y el 2,1. Pero hay que tenerlo en cuenta porque en los últimos días otros estudios mucho más locales aquí en el municipio de Torrejón de Ardoz han elevado la inmunidad de la población hasta el 20%. Estaremos muy pendientes de esos resultados, pero hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha vuelto a comparecer en el Congreso. Allí ha alertado de los riesgos que supone el aumento de la movilidad, porque esos riesgos conllevan la posibilidad de importar casos de una comunidad autónoma a otra o incluso por parte de países extranjeros. Ante eso, cree el ministro de Sanidad que la clave es detectar lo antes posible los nuevos contagios. Lo que nos interesa es la detección precoz de los casos, para poder actuar y controlar muy rápido la transmisión. Esta es la razón por la que se ha modificado el sistema de vigilancia y es este sistema el que nos está permitiendo detectar brotes locales y controlarlos de forma temprana, lo que nos recuerda que aún hay riesgo. Y el Gobierno también sigue dando hoy detalles cómo va a ser la desescalada del sector turístico. Hoy la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha confirmado que está negociando con autoridades y turoperadores británicos para ver cuándo pueden empezar a llevar los turistas británicos, uno de nuestros principales mercados emisores, pero para eso tienen que darse 2 condiciones. La primera, que ellos abran sus fronteras, y la segunda, que estén en un nivel de control de la epidemia similar al nuestro, algo que a estas alturas parece más complicado. Por cierto, que Reyes Maroto también confirma que los primeros turistas llegarán a través de esos corredores seguros a destinos seguros como Canarias, pero tendrán que superar un protocolo del que no ha dado más detalles, pero que ahora mismo redactan los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Turismo y de Transportes. Hemos definido un protocolo para poder hacer esta tutela de los turistas que vengan en los proyectos piloto, porque necesitamos hacer un seguimiento de estos turistas que nos permitan en todo momento pues, tener un control sobre todo la experiencia turística, para que no haya ningún riesgo también en relación con el COVID.
La consejera de Turismo visitaba esta mañana el programa Buenos Días Canarias, donde se ha hablado del regreso del turismo a las islas para finales de mes. Desde el Gobierno insisten en que lo importante es garantizar la seguridad desde el punto de vista sanitario. Para ello piden que se hagan test de coronavirus en origen. Ha dicho la consejera que el archipiélago tiene experiencia en resolver otras crisis como la de Thomas Cook. La consejera ha insistido en que se distinga Canarias del resto de España para la llegada de turistas alemanes. Canarias es uno de los 3 destinos a nivel mundial donde se han hecho más reservas en hoteles y apartamentos según una plataforma dedicada al negocio turístico. El archipiélago se sitúa por detrás de Andalucía y California. La mayoría de los alojamientos estarán disponibles, pero hay establecimientos hoteleros que prefieren esperar al otoño. Es totalmente entendible que se planteen abrir en el próximo otoño porque es nuestra temporada alta. Ahí fíjense que ya tendríamos el destino prácticamente preparado, incluso todos estos protocolos los tendríamos muy testeados, veríamos si hay algún fallo y ya lo tendríamos resuelto, etcétera. Y también por el nivel de ocupación. Muchos canarios optan por quedarse este verano en las islas. En la playa, al sur, a un charquito. Ir a las playas y un poco pues estar por aquí. En general quedarnos aquí. Tengo pensado irme un par de días a Fuerteventura. Coger el macuto y llevármelo para el Hierro. Y después ya allí lo que se venga a bañarnos para un lado y para otro. Un poquito de todo, hay muchos sitios en Tenerife a donde ir. Los canarios residentes en la península que quieren venir al archipiélago aseguran que los precios de los billetes son muy elevados. Las conexiones entre Península y Canarias tienen que ser obligación de servicio público y por lo tanto tener un precio máximo fijado por el Estado. Eso no significa que haya que quitar el descuento de residente. El gobierno estatal ya ha anunciado que se compromete a mantener la bonificación del 75%. Ningún nuevo positivo en las últimas 500 pruebas realizadas en Lanzarote. Entre ellas, más de 300 han sido analizadas en el Hospital de la Candelaria. Sara Duarte, entonces se mantienen en 3 los casos activos. Efectivamente, si bien hasta ahora el número de pruebas diarias no superaba el centenar, y la gerencia del Hospital General ha informado del negativo de las últimas 500 muestras analizadas. Entre ellas, 129 son pruebas prequirúrgicas y 371 son pruebas realizadas al personal del propio hospital. Mientras tanto, Lanzarote continúa con 3 casos activos. Una isla en la que ya se comienza a hablar de turismo, y es que el Cabildo de Lanzarote ha presentado la primera previsión de conexiones aéreas para este verano 2020. Se establecen 115 vuelos semanales. Las conexiones entre islas disminuyen de un 239 vuelos en el 2019 a 89 vuelos este verano. Turismo Lanzarote se ha reunido con más de 30 operadores turísticos estableciendo estas conexiones semanales. Ahora se está a la espera de conocer si los visitantes ocuparán o no estas plazas. Lanzarote asegura ser un destino seguro, garantizando todas las medidas de seguridad necesarias. Hay una cosa que me preocupa mucho, que puede ser el miedo a volar, el miedo a ir a destinos. Precisamente con el tema del COVID hay que intentar pues, que esa gente pierda ese miedo, que vea que Lanzarote en este caso es un destino seguro, que se puede venir, que aquí damos garantía. Los medios de transporte se adaptan a los nuevos tiempos para poder desplazarnos entre islas con seguridad. Es el caso de las compañías aéreas, desinfectan sus aviones tras cada trayecto, aportando seguridad y garantías al viaje. Cuidan los aviones de manera minuciosa para evitar focos de contagio. La seguridad y la limpieza se incrementan para ofrecer un servicio con garantías. Lo hemos acentuado sobre todo usando productos virucidas que están aprobados por el fabricante del avión y por las autoridades tanto aeronáuticas como sanitarias para hacer una desinfección más profunda. En cada escala también se hace una limpieza, sobre todo teniendo especial cuidado en aquellas partes que sufren más contacto, ¿no? Apoyabrazos, asientos, cabezales. El aire acondicionado también juega un papel importante durante el vuelo para la salud. Limpia el ambiente y evita la propagación de gérmenes. El aire en este tipo de aviones se renueva cada 5 minutos. Además, cae de manera vertical. Esto, junto con el uso de la mascarilla, dificulta un posible contagio. Normalmente ese aire, una parte del aire se recircula y otra parte se renueva. Como medida protocolaria, además recomendada por los fabricantes del avión, se renueva completamente todo el aire. Como todos tenemos que llevar la mascarilla, es otra barrera que es muy baja, es una probabilidad de contagio, hay muchas barreras, ¿no? Y luego esta renovación es comparable con la que puede tener cualquier sistema hospitalario. La seguridad a la hora de viajar es necesaria para cualquier pasajero. Las compañías, por su parte, se adaptan para ofrecer su mejor servicio a la hora de volar en esta nueva normalidad.
El Cabildo del Hierro amplía la campaña Herreño conoce tu isla hasta el 15 de junio, una iniciativa que se puso en marcha desde la fase 2 para promover la actividad entre los residentes en la isla. Allí se sigue caminando hacia la normalidad en la recién estrenada Arida Marichal fase 3. Cuarto día de la tercera fase en la isla del Meridiano, sin grandes cambios, pero se observa ese movimiento en los establecimientos comerciales y de restauración al permitirse un mayor aforo. También movimiento en los centros de interpretación de la isla, se amplía hasta el 15 de junio esas visitas guiadas y gratuitas para los residentes en la isla. Pueden hacer sus reservas con antelación y disfrutar de estos centros en el Hierro. Se mantienen todas las medidas de seguridad y de aforo para disfrutar de esta actividad. Mientras tanto, los gimnasios de la isla que ya han abierto sus puertas no requieren cita para acudir. De 10 a 6 en todos los centros, con la excepción del Hulan, que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, porque ya hace más calor y hay que empezar la excursión más temprano, que no solo es turismo, sino también es historia de nuestra isla. El uso de mascarilla es obligatorio, tenemos toda la señalización en todos los centros, los grupos limitados, siempre con reserva previa, manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros. Sin visitantes que hagan uso de las instalaciones, los establecimientos turísticos se afanan en tener todo a punto para el momento en que todo vuelva a una relativa normalidad. A pesar del vacío de clientes, el trabajo continúa para que todo funcione correctamente. Como ejemplo, entre las tareas, abrir y cerrar los 5.000 grifos de un gran complejo hotelero. En la situación actual, los establecimientos turísticos se afanan en tener todo a punto para el momento en que todo vuelva a una relativa normalidad. Lo que estamos intentando es tener todo el complejo preparado para una apertura inminente. Es decir, si nos dijeran que en 10 días tendríamos que abrir o podríamos abrir realmente, que estamos deseando abrir, porque nuestros clientes y socios nos lo demandan, pues estaríamos preparados para hacerlo. Este gesto se lleva a cabo cada día en los más de 5.000 grifos que existen en el complejo turístico Anfi del Mar. Se trata de una importante labor de mantenimiento que evita posibles brotes de legionela. Puede pasar en forma de aerosol y desde un equipo de refrigeración sin control puede pasar por vía aerosol a la especie humana y desarrollar un cuadro de neumonía típica. El agua de tuberías y piscinas se analiza semanalmente para evitar cualquier problema de insalubridad. Analizamos los puntos más lejanos para comprobar que la lectura que tenemos en el inicio de la instalación y el final pues se corresponda con lo que marca la normativa. Mientras esperan la llegada de turistas, un retén de 70 personas vigila que todo esté a punto para volver a la actividad. La Policía Nacional ha denegado la entrada a territorio español a una pasajera que volaba en un vuelo procedente de Milán. Los hechos ocurrieron, Tania Sánchez, en el aeropuerto de Gran Canaria. Sí, en un control aleatorio, los agentes de la Policía Nacional requirieron este documento a esta ciudadana italiana. La mujer que viajaba con una menor no pudo entregarlo porque no tenía una justificación de su viaje, por lo que tanto ella como la menor tuvieron que volver a Italia desde la isla en el primer avión con origen Milán, que era la ciudad de donde provenían. Recordemos que en este estado de alarma solo se puede viajar con una justificación y solo pueden hacerlo los diplomáticos, las personas que se dediquen a una profesión de las llamadas esenciales. También los que sean por motivo de trabajo o los que tengan una causa de fuerza mayor justificada. También pueden hacerlo aquellos que presenten motivos personales imperativos. Los agentes de la Policía Nacional que realizaban un control aleatorio en un vuelo procedente de Milán comprobaron que una pasajera carecía de la documentación necesaria que justificase su entrada en el territorio español en base a normativas vigentes. Miramos al exterior para fijarnos un día más en la situación del coronavirus en todo el mundo. Crece la preocupación internacional por la pandemia en el continente americano. Allí se acercan a los 3 millones de infectados con una velocidad de propagación enorme en toda Latinoamérica. Brasil y México han registrado en las últimas horas sus peores cifras de muertos en un solo día. En Brasil, la incidencia del coronavirus empeora cada día que pasa. El salto enorme en el número de muertos en los 2 últimos días ha situado al país como el cuarto con mayor cifra de fallecidos a nivel mundial. Este miércoles se ha batido un nuevo récord con 1.349 decesos en 24 horas. Eso no impide al presidente del país seguir avivando la polémica.
De hecho, en las últimas horas, Bolsonaro ha seguido mostrándose en contra de cuarentenas y cierres. Ha asegurado que eso convierte a los pobres en miserables y a la clase media en pobre. El otro país latinoamericano donde peor está la evolución de los datos es en México. Allí este miércoles se ha registrado un pico con la mayor cifra de contagios, casi 4.000, y de muertos, más de 1.000 en una jornada. La situación es especialmente preocupante en Ciudad de México. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad. Tenemos a la zona metropolitana del Valle de México, que es la que ocupa la mayoría de los casos. Mientras tanto, Estados Unidos desacelera un poco su ritmo de contagios y fallecidos diarios. Sin embargo, el estado de Nueva York, con 30.000 muertos, se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en el país. En Estados Unidos, 40 ciudades tienen toques de queda. La tensión en las ciudades va en aumento y las protestas se intensifican como denuncia la brutalidad policial contra los afroamericanos. El detonante, la muerte del ciudadano George Floyd a mano de un policía. Desde Washington nos cuenta la última hora Sofía Pisani. La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, extendió el toque de queda en el 6º día de protestas, el cual entrará en vigor desde las 11 de la noche de este miércoles hasta las 6 de la mañana del jueves. Cualquier persona que viole el toque de queda podría enfrentar una multa de $300 o ser sentenciado a 10 días en prisión. Los trabajadores esenciales de salud y miembros de la prensa con credenciales están exentos. Para la tarde del miércoles se registraba un importante despliegue de las fuerzas de seguridad en las proximidades de la Casa Blanca. El perímetro policial fue ampliado y agentes bloqueaban algunas de las calles cerca de la residencia presidencial, impidiéndole a los manifestantes acercarse a Lafayette Square, la plaza que ha sido el centro de las protestas de los últimos días. En otras noticias, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, se mostró en contra de que se despliegue el ejército para hacer frente a las protestas raciales que afectan al país. Por otro lado, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ofreció una rueda de prensa este miércoles en la tarde para oficialmente explicar que los otros 3 oficiales involucrados en el arresto que desencadenó con la muerte del afroamericano George Floyd fueron acusados y enfrentan cargos en relación al caso. Además, contra el ex policía Derek Chauvin fueron endurecidos los cargos de asesinato. Fue elevado a 2º grado. En un principio se le habría impuesto 3er grado. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Televisión Canaria. Pues imagínense, las reacciones ante la actitud de Donald Trump están siendo muchas y muy duras. Como hemos escuchado, hasta su secretario de Defensa critica que se haya sacado el ejército a la calle. Críticas también por parte de los expresidentes Obama y Carter, que piden reformar la policía. El jefe del Pentágono se desmarca de Trump y rechaza el despliegue del ejército para contener las protestas. Estas medidas solo deberían utilizarse como último recurso, afirma Mark Esper. Su predecesor en el cargo, Jim Mattis, acusa al presidente Trump de abuso de autoridad y de querer dividir a los estadounidenses. A estas declaraciones se suman las del expresidente Obama. Sus palabras van dirigidas fundamentalmente a los jóvenes, a quienes ha dicho que se puede cambiar a Estados Unidos y hacer que esté a la altura de sus más altos ideales. Y parte de lo que le ha hecho sentir tan esperanzado es el hecho de que tantos jóvenes han sido galvanizados, se han activado, motivado y movilizado, porque históricamente gran parte del progreso que se ha logrado en nuestra sociedad, ha dicho, ha sido gracias a los jóvenes. Todas estas declaraciones se producen tras una nueva jornada de movilizaciones en Estados Unidos, más multitudinarias en grandes ciudades como Washington o Los Ángeles, pero más pacíficas, mientras se conocía la decisión del fiscal de Minnesota que sube a homicidio en 2º grado los cargos contra el agente acusado de matar a Floyd. En lo que va de año, 735 migrantes han llegado a Fuerteventura, 280 durante este estado de alarma. A los problemas de espacio que ya tenía la isla para su acogida, ahora se suma la obligación de que hagan la cuarentena, lo que está complicando aún más su situación. En solo una semana, 114 personas han llegado en 2 pateras a Fuerteventura, los últimos en la tarde de ayer. 59 migrantes que han sido alojados de forma temporal en una nave del muelle de Puerto del Rosario. Aquí pasarán las 72 horas ordinarias para que la Policía Nacional lleve a cabo los trámites necesarios. Tras este periodo, deberán cumplir una cuarentena para la que no hay espacio.
Eso ya dificulta de una manera exponencial los espacios. Ahora mismo no hay espacio donde meter a esa gente para la cuarentena. Tras la cuarentena son las organizaciones humanitarias como Cruz Roja y Misión Cristiana Moderna quienes ofrecen acogida, pero el espacio es limitado y los recursos en el caso de la organización religiosa se están agotando. Es una cosa que ha venido así como de golpe, pues los recursos prácticamente se han terminado. El viernes no teníamos alimentos, no teníamos cosas de higiene, entonces bueno, pues la cosa se nos está poniendo un poquito delicada. Carencias que se agravan ante una crisis humanitaria que sigue creciendo. El cambio climático provocará más sequías, más lluvias torrenciales y hará que suba el nivel del mar en Canarias. Por eso hay que estar preparados. Es una de las conclusiones de las jornadas telemáticas de emergencia climática en la Macaronesia que organiza el Cabildo de Gran Canaria y que reúne estos días a expertos mundiales en la materia. El programa incluye debates sobre energía sostenible, economía circular o sobre el aumento de la temperatura en el Atlántico Medio. Tendremos que poner en marcha estrategias comunes para intentar paliar las consecuencias de ese cambio climático y, en la medida de lo posible, generar concienciación, información, formación, educación medioambiental, para que todos aportemos un granito de arena. Con la pandemia llegó también el cierre de los puntos limpios y la proliferación de vertidos incontrolados en barrancos, paisajes naturales protegidos, terrenos cercanos a la urbe y zona de contenedores. Es una imagen que se repite en todos los municipios de las islas. Las sanciones por este tipo de acciones pueden llegar hasta los 60.000 euros. Barranco de Tenoya, municipio Arucas. Este sillón preside una montaña de vertidos ilegales, una imagen que se repite en muchos lugares de las islas. Teníamos el punto limpio de la zona de Cardones, en el Perdigón, debido también al estado de alarma, pues se cerró, y lo que ha hecho es que muchas personas, muchos vecinos han sido muy imprudentes, tirando pues desde escombros, uralitas, lavadoras, electrodomésticos. El confinamiento ha hecho que muchas personas pues adecenten las casas, limpien, tiren lo que les sobra, pero de verdad tenemos un verdadero problema medioambiental en muchos cauces de barrancos, en lugares apartados. En la zona urbana también encontramos presencia de diario vertido. Pasa que la zona urbana pasa más desapercibido porque los servicios municipales están haciendo un trabajo diario. En Telde hacen trabajo de campo a pie y desde el aire. La policía local le informa que retire el vehículo del lugar. Las sanciones por verter de manera ilegal son cuantiosas. La leve puede llegar hasta 3.000 euros. La grave puede llegar hasta 30.000 y la muy grave 60.000. La pandemia ha hecho que los vertidos incontrolados se multipliquen hasta por 4. La Palma sigue sin registrar casos nuevos de COVID-19, vuelve a sumar 0 contagios por el coronavirus con la realización de PCR entre la población. Y en la isla un asunto que también preocupa mucho es el de la sequía. May Navarro, cuéntanos, ya comienzan a realizarse algunas restricciones. Así es, Pilar. Preocupa y mucho la situación de sequía que lleva atravesando La Palma, y más este año en el que se cumplen 9 años en el que no llueven, como bien dicen los agricultores, como es debido. De las 11 balsas con las que cuenta el Consejo Regulador de La Palma, tan solo se encuentran al 50% de su capacidad total de llenado, motivo por el que muchos municipios han decidido regular sus usos. Han sido el municipio del Paso, Punta Gorda o Barlovento. Nosotros hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta el municipio de Barlovento, donde se encuentra el mayor embalse de La Palma, la Laguna de Barlovento, con una capacidad total de más de 1.700.000 litros por metro cúbico. A fecha de hoy tan solo alberga el 10% de su capacidad total de agua. Y en el municipio de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, han comenzado a llevarse a cabo cortes de agua nocturnos para intentar recuperar el volumen en los depósitos que abastecen la zona. En concreto, en los barrios de Arure y Acardese, a partir de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. En los depósitos de abastecimiento entran en torno a 55 metros cúbicos de agua diariamente. El consumo medio por persona al día se estipula en 150 litros. Según los últimos datos, Arure y Acardese están consumiendo una cantidad de agua similar a una población de 335 personas, cifra muy alejada de la población residente habitual. No vinculamos el consumo a una avería, al menos una avería visible, sino creemos que es más bien una situación anómala que hay que identificar. Estamos en una situación muy delicada, creo que de cara al verano tenemos que plantearnos una política de restricción en el agua muy importante, porque no podemos garantizar que dispongamos a fecha de hoy de agua suficiente.
Desde que se declaró el estado de alarma se limitó el uso de los puertos canarios y nos quedamos ahí en La Gomera porque hay dos, uno en Playa de Santiago y otro en Vueltas, en Valle Gran Rey. Aún hoy continúan con el uso restringido y solo se permite el acceso para la pesca profesional y la pesca deportiva. No obstante, en el caso de Valle Gran Rey, Patricia Clemente, hay algunos cambios. Sí, en cuanto se decreta el estado de alarma, únicamente se permite acceder a puertos canarios a aquellos pescadores profesionales. Una vez la isla entra en la fase 2, se permite también la pesca deportiva y de recreo. Si bien así continúa el puerto de Playa de Santiago, en el caso de Vueltas, en Valle Gran Rey, la situación es distinta. Puertos Canarios ha tenido que habilitar una zona, pues el bar, restaurante que se encuentra dentro del puerto, ha querido abrir sus puertas, algo que ha hecho que se note más normalidad en esta zona. Los puertos son muy utilizados para pasear o para practicar deporte, ahora a la espera de que el día 8 todas las competencias las asuma el Gobierno de Canarias y estas infraestructuras puedan estar como estaban hasta principios del mes de marzo. El puerto de Vueltas en Valle Gran Rey comienza a recobrar vida. Mucho influye que este restaurante haya abierto sus puertas. Hemos abierto el lunes, entonces hay mucho movimiento, va la cofradía llena de gente. Aunque el uso del puerto aún está restringido, en Valle Gran Rey con alguna diferencia. Con estricto cumplimiento de las medidas de seguridad, y se ha habilitado una zona para el uso del restaurante. En la fase de desescalada se le permite la apertura del restaurante, pues nosotros, nuestro deber es facilitarle un acceso a los usuarios del restaurante. Para los pescadores no ha cambiado nada, pero la imagen más habitual en esta zona es de mucho movimiento. A pocos días de que toda Canarias se encuentre en la fase 3, cada vez más cerca de que esto se repita. La agencia tributaria ha devuelto ya casi 233 millones de euros a unos 387.000 contribuyentes canarios en lo que va de campaña de la renta 2019. Una cifra que supone un incremento del 13,5% en el número de devoluciones y casi un 16% en el importe. Por provincias, en Las Palmas son casi 209.000 contribuyentes los que han recibido esa devolución, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife el número asciende a 178.000 declarantes. Hacienda prevé integrar unos 507 millones de euros en el archipiélago. En Lanzarote, el Cabildo Insular ha presentado hoy en rueda de prensa la reestructuración de los fondos europeos EDUSI. Son unos fondos concedidos en 2016 para ejecutar estrategias de medio ambiente, conservación de patrimonio y zonas verdes en los municipios de San Bartolomé, Arrecife y Teguise. La baja ejecución hasta el momento de los proyectos previstos ha llevado a la institución insular a reestructurar 3 millones de euros y así evitar ser penalizados o tener que devolver los 10 millones de euros concedidos. La necesidad de la reestructuración, que asciende aproximadamente a unos 3 millones de euros, dada la baja ejecución de los proyectos que estaban previstos y ejecutados, y también atendiendo a la necesidad y a los ejes vinculados a esta financiación, que, como les digo, son fondos europeos. El Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria ha realizado por primera vez una operación de ROS, una compleja técnica quirúrgica en el corazón, adecuada para niños, deportistas de competición y para infecciones que no se logran erradicar. Es la primera vez que se aplica en Canarias esta técnica de los años 70, que se encuentra en la cartera de servicios de muchos hospitales españoles. A partir de ahora se puede incorporar también a la cirugía infantil. La primera persona intervenida en Canarias con una operación de ROS es un joven que presentaba una infección muy severa en una válvula del corazón. Se le había operado en 3 ocasiones colocándole una prótesis y siempre se infectaba con un microbio. El doctor Portela, que ya había practicado este tipo de intervenciones en Galicia, vio que la técnica de ROS era lo más idóneo para este paciente. Llega un momento en que no tienes, digamos, más formas de eliminar esa infección que realmente hacer una cirugía un poco más radical como es esta, para colocar un tejido que sea vivo, es decir, su propia válvula. Al joven se le sustituyó la válvula aorta infectada por otra propia, la pulmonar, que es idéntica. En el hueco que quedó se colocó tejido vivo de un donante. Es un autotrasplante que está muy indicado para pacientes jóvenes y para deportistas. Es una cirugía ideal para niños y para cardiopatías de este tipo. ¿Qué ocurre? Que también es una cirugía ideal para gente muy joven y gente que tiene una capacidad de ejercicio. Ahora, una vez se ha dado el primer paso, la técnica también se puede aplicar en cirugía pediátrica en el Negrín y en el materno insular. Pensamos que es una operación que debe figurar en la cartera de servicios de un equipo de cirugía cardíaca moderno y fuerte.
En el caso del paciente que fue operado hace un mes en Canarias, evoluciona favorablemente y la válvula de su corazón funciona con normalidad. 4 miembros de la manada han sido condenados a prisión por abusar sexualmente de una joven en Pozoblanco, Córdoba, en mayo de 2016. Por un lado, todos deberán cumplir una pena de 1 año y 6 meses de cárcel por los abusos. Uno de ellos, José Ángel Prenda, suma otros 3 más de prisión por un delito contra la intimidad, al ser el autor del vídeo del ataque sexual. Los otros miembros, por esto, deberán cumplir 1 año y 4 meses más entre rejas. Además, Alfonso Cabezuelo ha sido multado por maltrato debido a las lesiones que causó a la joven. Los 4 integrantes deberán pagar más de 13.000 euros como indemnización a la víctima. Y a los demás a 1 año y 4 meses. El cónsul de Colombia en Canarias, Francisco Vélez, asegura que las acusaciones de acoso sexual vertidas por una ciudadana colombiana residente en Gran Canaria en diferentes medios de comunicación de su país son falsas. Además, la representante legal del diplomático ha emitido un comunicado asegurando que han denunciado ante la Policía Nacional a la mujer, Erika Restrepo, por sus comentarios que califican de difamatorios e injuriosos. La mujer aseguró en varias entrevistas que el cónsul colombiano le había ofrecido ayuda para regresar a su país a cambio de favores sexuales. La señora realiza una serie de manifestaciones completamente calumniosas acerca de según ella, una conducta del señor cónsul pues bastante deplorable, con unas manifestaciones que son absolutamente falsas. El señor cónsul ya ha puesto este asunto en manos de Policía Nacional, en primer lugar, y entendemos que continuará con todas las acciones pertinentes. La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Santa Cruz de Tenerife acusado de un delito de amenazas graves. Antonio Hernández, cuéntanos qué ha ocurrido. Pues según el atestado policial, la víctima estaba con su perro en una terraza cuando en un momento dado decidió entrar al interior del establecimiento, por lo que dejó a su mascota a las puertas del local. Una vez dentro, esta persona se cruzó con un cliente habitual que sin motivo aparente comenzó a amenazarla porque el perro le molestaba. La víctima no le dio importancia, sin embargo al agresor sí que le indignó esta indiferencia y la agarró por el cuello, cogió un cuchillo del local y la amenazó de muerte tanto a ella como a su animal. Finalmente, debido a la presión del resto de clientes, el agresor acabó huyendo, aunque fue detenido rápidamente. Cuenta con numerosos antecedentes policiales. La Policía Nacional ha detenido a una persona como presunto autor de un delito de amenazas con arma blanca. Gracias a la colaboración ciudadana y la celeridad de los agentes, se localizó, identificó y se detuvo al autor en una calle próxima al lugar de los hechos. Los juzgados canarios atenderán al público, pero solo con cita previa, que tienen que pedir por teléfono, correo electrónico o en las máquinas que se instalarán en breve en el exterior de los edificios. Como medida de protección para la salud, los juzgados han tenido que reducir sus aforos y ya se celebran juicios con gran parte de las declaraciones de forma telemática. Los decanos de los partidos judiciales prevén una sobrecarga importante en los juzgados de lo social. Hoy, el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria retomaba la celebración de bodas. 8 días lleva Fuerteventura libre de COVID. En las últimas horas tampoco se han registrado, Edurne Rodríguez, nuevos positivos. Sí, en las últimas horas se han analizado 99 muestras PCR y todas ellas han dado resultado negativo, lo que mantiene a la isla majorera en la esperanzadora cifra de 0 casos activos. Se suman ya 8 días con una isla libre de coronavirus después de que recibiera el alta epidemiológica, el último de los 45 pacientes que han resultado contagiados por COVID-19 aquí en Fuerteventura. Con estas cifras estables, la isla majorera se prepara ya para avanzar en las distintas fases de desescalada. Hemos pasado de pintar la casa durante el confinamiento a renovar el mobiliario en desescalada. Una situación que se nota tanto en las tiendas de muebles como en el reciclaje de enseres en algunos puntos limpios. Pintar la casa fue una de las tareas más realizadas por la ciudadanía durante el confinamiento. Ahora en desescalada y en plena fase 2, la renovación de mobiliario se ha convertido en algo habitual. De hecho, las tiendas del sector han notado un incremento en sus ventas. Hemos notado una mayor afluencia de público para atender las necesidades que se han producido durante estos 2 meses. Y
y también porque creo que al pasar más tiempo en casa nos hemos dado cuenta de que queremos unas casas más confortables. El teletrabajo y el no contar con un espacio adecuado para desarrollarlo ha disparado la venta de muebles de oficina, además de otros artículos Relacionados con el confort y el descanso, tales como colchonería, tapicería, sofás, y las oficinas y el mobiliario juvenil debido a la situación nueva que tenemos en nuestras casas con el teletrabajo y las clases online. Situación que también se ha notado en los puntos limpios. Los usuarios se han deshecho de sus muebles y enseres un 24% más que el pasado año. Un incremento importante en los puntos limpios de usuarios y de cantidad de residuos, ¿no? Concretamente en los muebles y enseres se ha incrementado un 24% y en número de usuarios un 18%. Un aumento de usuarios que ha supuesto una gestión extra en los puntos limpios y también una mayor limpieza del medio ambiente. Otra de las vías de escape de este confinamiento para muchos isleños es el poder acceder a lugares como el Parque Nacional del Teide. Sin embargo, este pasado fin de semana se registraban aglomeraciones e infracciones que obligan al Cabildo de Tenerife y Siar Pérez a aumentar el control de acceso. Así es, Pilar, desde el inicio de esta fase 2 se permite el acceso a los parques naturales, eso sí, con un máximo de ocupación del 20%. Muchos fueron los que este pasado fin de semana aprovecharon esta medida para subir a este Parque Nacional del Teide, donde nos encontramos. Sin embargo, se registraron aglomeraciones, las balizas que delimitan los aparcamientos se rompieron y además muchos vehículos fueron aparcados fuera de las zonas delimitadas para ello. Por ello, desde el Cabildo de Tenerife intensificarán los controles de acceso. Nos piden que tengamos conciencia ambiental y además con este cero turístico debería sernos más fácil dejar que la naturaleza continúe respirando. Las personas han incumplido estos balizamientos, han aparcado en zonas indebidas, han interrumpido la normal circulación. Entonces, pues nosotros ante eso, pues lo que hemos hecho es pues acudir a hacer una solicitud a la Guardia Civil para que nos ayude a hacer un cumplimiento de la norma. Se quedan ya con los deportes, más noticias en Telenoticias 2 y en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos, que tengan una buena tarde.